Hola, en este video vamos a platicar sobre las contribuciones al comercio exterior. Eso nace de una clase que doy que se llama Impuestos al Comercio Exterior, generalmente así la conocemos, pero en realidad debería de llamarse Contribuciones al Comercio Exterior. Voy a hablar de una generalidad de las contribuciones al comercio exterior y haremos videos para definir cada una de ellas. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones deben de tener elementos. No lo dice tal cual, no dice que son elementos, pero de la interpretación de este artículo 5 definimos o sacamos que hay elementos de las contribuciones. Dice que las leyes fiscales son de aplicación estricta. Se entiende que son de aplicación estricta la que establece cargas a los particulares. Se entiende que establece cargas a los particulares aquellas que hacen referencia a los 4 elementos. Base gravable, objeto, sujeto y tasa o tarifa. Hablando de comercio exterior, podemos considerar que tenemos de manera directa impuestos y derechos como contribuciones, más los aprovechamientos que son cuotas compensatorias y que no son contribuciones según el Código Fiscal de la Federación. Por ahí tenemos la prevalidación y la contraprestación, pero eso no lo quiero considerar como parte de las contribuciones al comercio exterior. Voy a hablar de los aprovechamientos de manera general. Las cuotas compensatorias, si bien son aprovechamientos y se cobran, no son contribuciones, y entonces no debería de atender la lógica del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en el cual le vamos a buscar los 4 elementos, pero queriendo los vamos a encontrar. Las cuotas compensatorias tienen una base, te dice vas a calcular la cuota compensatoria sobre esta base, sobre el valor en aduanas. O hay casos que te dice, si la base es menor a tal cantidad, entonces vas a pagar tal porcentaje, y ahí entonces se definen la tasa o tarifa, depende de lo que pongan, más la base gravable. El objeto y el sujeto. ¿Qué es el objeto? Muchas personas confunden, los que no están familiarizados con estos conceptos confunden cuando pedimos objeto, pues al objeto que se va a importar. No, el objeto es el hecho generador, lo que ocasiona la obligación de pago. Entonces hemos de decir que el sujeto y el objeto pues es el hecho generador, y el sujeto quien hace ese hecho generador. Entonces el objeto de una cuota compensatoria generalmente es la importación de un producto bajo prácticas desleales del comercio internacional, al cual se le estableció una cuota compensatoria. En las propias publicaciones de cuotas compensatorias, que son las resoluciones, establece cuáles son los supuestos: producto, excepciones, país de origen y de procedencia. Por ejemplo, para el acero de Ucrania, estamos estableciendo una cuota compensatoria del 60%, porcentaje, tasa, sobre el valor en aduanas, para quienes importen esa mercancía. Importación, el acto, el hecho generador, el objeto, y quién es el importador, el sujeto. Estos 4 elementos se los vamos a buscar a las demás contribuciones. Hablemos ahora del DTA. El DTA sí es una contribución, porque si nos vamos al artículo 2 o 3 del Código Fiscal de la Federación, dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, no me importan. Impuestos, ahorita los platicamos. Derechos, el derecho de trámite aduanero. El DTA se paga por usar pedimentos. Estaría interesante que se fueran para allá y vieran el artículo 49. Este artículo 49 define todos los supuestos por los cuales vamos a tener que pagar un DTA. Ahí establece sus 4 elementos. Objeto, usar un pedimento. Sujeto, quien use el pedimento. A nombre de quien sale el pedimento es el sujeto. Tasa o tarifa, hay de las dos, hay tasas y hay tarifas. 8 al millar, hay 300 y tantos pesos, la cuota mínima, hay una tasa para el oro, el 1.76 al millar para la maquinaria que se importe. Hay distintas
tasas o tarifas dentro del artículo 49. Y la base gravable dice sobre el valor que tengan los bienes para efectos del impuesto general de importación. Hablemos ahora del IVA. Los tenemos que separar en importación y en exportación. El IVA a la exportación, su tasa es del 0%, y de la importación puede ser del 16%, del 0% o exenta. ¿Por qué esas tres a la importación y por qué a la exportación solo 0%? Porque la exportación, según la ley del IVA, dice que es 0%. No dice dependiendo del producto. La importación de productos está sujeta a la tasa que le corresponda en el mercado nacional. Si una venta en mercado nacional va sujeta a la tasa del 16%, entonces pagará 16%. Si una mercancía está exenta, entonces su importación se deberá considerar exenta. Si una mercancía tiene una tasa del 0%, entonces su tasa de importación deberá considerarse al 0%. Diferenciando exento al 0% en una cuestión muy técnica, muy legal y muy fiscal, en el sentido de si estás exento, entonces no puedes solicitar devoluciones. Si estás al 0%, entonces sí puedes, porque la excepción, si estás exento, entonces te quita tanto la obligación como el derecho, y el 0% no te quita del todo la obligación y te da entonces el derecho de acreditar y después solicitar en devolución, por ejemplo. Entonces tenemos esas tasas a la IMPO y a la EXPO. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la IMPO o la EXPO, pero no lo dice tal cual. Aquí siempre defino la diferencia entre importar e introducir, entre exportar y extraer, porque las leyes que hacen referencia a los impuestos dicen que el impuesto se causa por la importación o por la introducción. Por ejemplo, la ley del IVA en su artículo primero dice: quienes importen deberán de pagar el IVA, quienes importen. Y dices, ok, y si yo no importo, en el sentido de que importar es pasar por aduanas y declarar soy un contrabandista y no declaro la mercancía, entonces no estoy sujeto porque introduje, pero la causación del IVA es la importación. Entonces aquí tendríamos que hacer esa diferenciación. No estoy diciendo que así sea. Justamente la ley del IVA define que la importación es la introducción y después define a qué se refiere con momentos de importación, y te dice en el artículo 24, 25, 26 y en adelante, te dice cuál es el momento en que se considera que la mercancía se importa. ¿Por qué? Porque sí causa la introducción. Por eso quise hacer esa diferenciación entre importación y la introducción, ¿sale? Y la extracción versus la exportación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para el caso del mismo IVA, estamos sujetos a tasa del 0% cuando se enajenen bienes al extranjero, pero que se exporten. Entonces, si se exportan, estamos sujetos a la tasa del 0%. Si no se exportan, quiere decir que se enajenaron en territorio nacional por haberse entregado aquí y no se da el supuesto del 0%. Supongo que si quisieras el beneficio, te dice la autoridad, si no quieres pasarlo por la aduana, no lo pases por la aduana, sería un contrabando a la exportación, pero yo te estoy pidiendo que tengas un pedimento de exportación para poderte dar el derecho de que acredites ese IVA que no cobraste, ¿sale? Entonces tenemos que diferenciar IMPO e introducción, EXPO y extracción. La causación es la importación, pero define que se entiende por importación la introducción y te dice en qué momento se considera que se realiza la importación. Y hay ciertas importaciones exentas, como ya te lo dije. Si eres un importador de mercancías del anexo 27, te puedo decir de manera general, según la regla 523 me parece, es la regla, bueno, está en el capítulo 5.2 de las reglas de comercio exterior, en donde te dice las mercancías
exentas. Las mercancías por las cuales no se va a pagar el IVA son las que están en anexo 27. El anexo 27 también de las reglas generales de comercio exterior es un anexo en el cual te ponen en términos de la fracción arancelaria la mercancía que no va a pagar el IVA. Muchos contadores tienen la bronca aquí nacional de decir, es que no sé si estoy sujeto al IVA o no, hay criterio, no hay definición de si es alimento, no, cero, exento, no sé. Para efectos de comercio exterior, sí tenemos un listado de productos que te dice, si tú te clasificas aquí, no me pagues el IVA. Desgraciadamente la autoridad ha estado revisando o realizando auditorías a contribuyentes que declaran mercancía correctamente clasificada, que están en el anexo sí que no pagan el IVA y le dicen, es que tú no debiste haber exentado el IVA. ¿Por qué? No sé. ¿Están excediendo sus atribuciones? Tal vez sí, al desconocer el anexo 27 malamente. Si una mercancía está, dice no pagas. Si no está, sí lo pagas. Y hay una consulta, hay una solicitud que tú le puedes preguntar a la autoridad. Oye, mi mercancía yo considero, por ir al sector agropecuario, por ejemplo, que debería estar en anexo 27 y no está. Esa consulta le da al importador o a quien pregunte ese derecho de no pagar el IVA, si la planteó bien y si efectivamente está en los supuestos que la ley de IVA dice para no pagar el impuesto. Entonces tenemos las tasas, ya las platicamos, los objetos, los sujetos y las bases gravables faltan. El sujeto, pues quien introduzca o extraiga la mercancía, quien realice ese hecho generador conforme a las definiciones que te comenté que están en el artículo 24 en adelante de la ley del IVA. Y la base gravable. La base gravable está en el artículo 26 o 27, fíjate, no soy tan preciso porque quiero que vayas y los revises. Y si no lo encuentras en el 26, lo vas a encontrar en el 27. Y ya te leíste 2 artículos porque también se trata de hacerte ir a leer. En esos artículos 26 o 27 está la base gravable del IVA para importaciones. Esa base gravable dice que es la cantidad o el valor que tengan los bienes para efectos del impuesto general de importación, valor en aduanas. Adicionado de este último, o sea, del impuesto general de importación, valor en aduanas más el arancel pagado, es una cantidad. Y las demás contraprestaciones que se deban de pagar con motivo de la importación. Si yo debo de pagar IEPS, lo voy a sumar para integrarlo en mi base gravable. Si pagué el DTA, lo tengo que sumar para integrarlo en mi base gravable de IVA. La suma de mi valor en aduanas más impuestos o derechos hacen la base gravable sobre la cual voy a determinar mi 16% o mi 0%, no lo sé. ¿Sale? Entonces tenemos esos 4 elementos del IVA. Y sobre todo hago hincapié en importaciones porque es la que causa el impuesto y el pago o la exención. Y tenemos el impuesto general de importación. ¿Por qué platico de la base gravable, del objeto, del sujeto y de la tasa o tarifa al final? Porque es el que más tiempo me lleva. Hablar de estos 4 elementos para efectos del impuesto general de importación me hace tardarme un montón. Y lo voy a hacer y ni modo. El objeto es la introducción o extracción de mercancías. Por eso yo te dije hace unos minutos que debemos de identificar la diferencia entre introducir e importar y extraer y exportar. La introducción, por eso existe el contrabando. Si dijeran la causación del impuesto es la importación, si yo no voy a la aduana a importar, no soy contrabandista, porque no generé el hecho que causa la contribución. Por eso dicen, el hecho de que tú introduzcas mercancía, causaste los impuestos. Bien, entonces, la introducción o extracción, eso está en el artículo primero, se alcanza a vislumbrar. Yo no termino de definir si está en el 1 al 100% o no. ¿Por qué? Porque dice el artículo primero, están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley quienes introduzcan o extraigan mercancías. Pero no nada más dice esta ley. La ley, si dijera nada más la ley aduanera, dirías, ok, los procesos de importación y de exportación. Pero también dice,
de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Y entonces, si hay una ley de los impuestos generales de importación y de exportación que dice que se tienen que pagar, entonces se alcanza a visualizar la obligación. Pero no es sino hasta el artículo 52 y o 53. Bueno, en realidad 51, 52 y 53, en donde vemos la causación por la introducción y qué impuesto es. Esos artículos dicen: se pagará el impuesto general de importación conforme a la tarifa de la ley respectiva y el general de exportación conforme a la tarifa de la ley respectiva. También dicen que el introductor, que se deberá de pagar por la introducción o extracción de mercancías, y te dice quién es el introductor. ¿Por qué? Pues te lo define, porque físicamente quien introduce o extrae la mercancía se llama transportista, y ese no tiene nada que ver en muchos casos con esa obligación. Si yo le digo a un transportista: llévate este contenedor lleno de aguacate, él es el extractor de la mercancía, él sería el causante de la obligación. Si le digo: impórtame estas pantallas, él es el introductor. Y entonces, por eso estos artículos 52 y 53 establecen que se entiende por el introductor, salvo prueba en contrario, el consignatario de la mercancía. Oye, como viene para ti, entonces tú serías el introductor, tú diste esa orden. O el remitente en exportaciones hace su diferenciación en cuanto a la importación y a la exportación. Entonces ya sabemos si es una importación, a nombre de quién llegó la mercancía. Él es el introductor para efectos del impuesto general de importación. Él es el sujeto del impuesto. El objeto ya lo platicamos. La tasa o tarifa, no hablamos de tasa, hablamos de tarifa o tasas que están en la tarifa. La tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta ley solo tiene dos artículos, el 1 y el 2. En el 1 tenemos toda la tarifa, todas las fracciones arancelarias están en nuestra tarifa. Y entonces nosotros tenemos que aprender a clasificar para poder determinar de manera correcta nuestras contribuciones, tema de otro video. De ahí nosotros vamos a determinar la fracción arancelaria, nos vamos a ir a la columna de arancel a la importación o a la columna de arancel a la exportación y vamos a elegir el que nos corresponde, y ese es el que estamos causando. Y la base gravable es todo un tema. La base gravable del impuesto general de importación se llama, según el artículo 64, valor en aduanas. El valor en aduanas se determina en México y en todo el mundo de conformidad con el Código de Valoración de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, quien administra el GATT, estableció que el artículo 7º de este acuerdo del GATT no era suficiente para determinar el valor. Sin embargo, establecía las bases por las cuales los países tenían que determinar los valores. Porque si estamos diciendo que nadie puede poner más impuestos, que se pueden inventar otros impuestos, que tenemos que eliminar las barreras y demás, pues podría yo bajar mi impuesto, pero subir la base. Entonces, de nada serviría que bajemos impuestos si no nos comprometemos a tener una base muy objetiva. Así que la Organización Mundial de Comercio, en la ronda de Tokio, dijo que existía la necesidad de un código de valoración. Se desarrolló el código de valoración, el cual México agarró, copió y luego le hizo ciertas adaptaciones al capítulo correspondiente. Estamos hablando del artículo 64 y hasta el 79C de la ley aduanera. Esos artículos nos establecen la forma en que se va a realizar la valoración de la mercancía. Principalmente hablamos de la base gravable, artículo 64. Este artículo dice: la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduanas. Y después dice: el valor en aduanas es el valor de transacción, siempre y cuando sucedan muchas cosas y no sucedan otras cosas. Podríamos decir, es el valor de transacción cuando existe transacción, porque hay casos en los cuales no hay transacción. Ahorita lo platicamos. El valor de transacción es el precio pagado por las mercancías. Y entonces dices, ok, el precio pagado es lo que yo le pagué al proveedor, pagado o por pagar. Por cierto, dice pagado o por pagar. Que se realice de manera directa o indirecta
en beneficio del vendedor. Quiere decir que si yo le compro a Juan pero le pago a Pedro, dice, no me importa quién le pagues, es en beneficio de tu proveedor, entonces es tu base gravable. El precio pagado, si nos vamos al video de los 5 terms, pues ahí es donde toman importancia, porque si yo compré Xworks, mi precio pagado va a ser menor. Y a ese precio pagado, dice el artículo 64, se deberá de ajustar en términos del artículo 65, incrementables. Ese artículo 65 dice cuáles son los incrementables. Hablamos de 4 fracciones en el artículo 65. Algunos de ellos tienen incisos, más o menos entre fracciones e incisos estamos hablando de 12 supuestos o 12 conceptos que son incrementables, más de 12 conceptos. Entonces yo tengo que incrementar mi valor Xworks hasta que llegue a mi valor en aduanas. Hablando de Incoterms, desde Xworks hasta CIF. ¿Por qué hasta CIF? Porque CIF es el lugar en el cual se considera que la mercancía ya tiene todos los gastos fletes, tiene todos los gastos seguros, todos los gastos cargas y demás, hasta que la mercancía llegue a la aduana. Específicamente no está todavía en la aduana, pero ya se considera que llegó a territorio nacional. De ahí en adelante, todos los gastos que yo haga ya no los voy a sumar. Según el artículo 65 dice todos los gastos logísticos, hasta que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56 de la ley aduanera. Los supuestos del artículo 56 establece la ley aduanera, que son cuando el barco fondea, amarra o atraca, cuando el camión o el tren cruza la línea divisoria internacional y cuando el avión aterriza en el primer aeropuerto nacional. Son los momentos en el cual la mercancía ya se considera que llegó a territorio nacional. Y de ahí para atrás vamos a sumar los conceptos si están en el artículo 65. De ahí para adelante ya no. ¿Por qué ya no? Porque son conceptos que se realizan, si hablamos de los conceptos logísticos, son conceptos que se realizan ya en territorio nacional. Si estarás de acuerdo conmigo, el barco llegó, descargó la mercancía y esa descarga es un servicio prestado en territorio nacional, aprovechado en territorio nacional por un residente en territorio nacional. Estos supuestos ocasionan que ese residente pues tenga un ingreso por mi parte y que él acumule y me pueda cobrar a mí los impuestos. Entonces, como son cosas que ya se realizan en territorio nacional, ya están grabadas conforme a nuestras leyes y entonces ya no quiero que se incrementen al valor en aduanas porque tienen su propio régimen aquí en la parte nacional. Ojo con lo que estoy diciendo. Esos incrementables del artículo 65 que se suman solo hasta que llega la mercancía son los incrementables logísticos, los que dice transporte, carga, seguros y demás, y conexos. Todos los demás incrementables no hacen referencia al momento en que se deban de pagar. Ojo con eso. Revísate muy bien el artículo 65, habla de regalías, gastos de corretaje, comisiones, diseños que se proporcionen al vendedor, planos, etcétera. Todos esos incrementables, que son ciertos conceptos que tú como comprador importador tuviste que gastar, son incrementables, sí, independientemente de que la mercancía ya haya llegado a territorio nacional. Quiere decir que si yo pago unas regalías en diciembre, ¿tengo que incrementar todas las importaciones que hice en el año porque no conocía las regalías? La respuesta es sí. Oye, pero ya llegó la mercancía y tú dijiste de ahí para atrás. No, las logísticas, las de carga, descarga, maniobras y demás, todo lo demás se tiene que incrementar aunque se paguen después. Supongamos, Disney no lo veo haciendo todos los Mickey Mouse ahora que se ven en todos lados por su 90 aniversario. No los fabrica él. No los fabrica Walmart, no los fabrica Zara, no los fabrica Levi's, que han tenido campañas de Mickey Mouse. Los fabrican maquiladores, quiero decir un ejemplo, en China. Y Zara le dice a Disney, oye, quiero usar la imagen de Mickey. Yo no creo que diga sí, por cada camisa te voy a cobrar 10 centavos, porque puedo hacer una camisa que va a valer 1000 o una camisa que va a valer 400.
Entonces yo me imagino una negociación que a final del año hacemos cuentas y yo te voy a pagar un porcentaje sobre esas ventas que yo haga. No te voy a pagar por cada una de las cosas que yo importe. Quiere decir entonces que al momento de la importación yo no conozco ese incrementable por regalías, pero es un incrementable. Yo lo conozco hasta el siguiente trimestre o al final del año cuando me siento y hago cuentas con Disney. Esas regalías las tengo yo que incrementar. El tema y la forma de cómo se incrementan no es asunto de este video. Pero quiero dejarte en claro que los incrementables van mucho más allá de gastos logísticos. Son 12 fracciones, 12 supuestos entre fracciones e incisos. Uno de ellos es el logístico. Y ese sí te dice hasta antes de que se den los supuestos de fondeo, amarre, atraque, aterrizaje, arribo en el primer aeropuerto nacional o cruzar la línea divisoria internacional. Todos los demás, no importa el momento. ¿Sale? Hablando de valoración aduanera, tenemos que considerar lo que te dejé pendiente. Te dije, es el valor de transacción cuando hay, porque hay supuestos en los cuales no hay. Y dice, y si hay, deben de cumplir y deben de pasar ciertas cosas y no deben de pasar ciertas otras cosas. ¿Qué son estas cosas? Por ejemplo, cualquier cosa que afecte el valor. Mi hermano me manda algo a Estados Unidos, me lo vende y me dice, pero eres mi cuate, eres mi hermano, te lo regalo. Ah, caray, no hubo transacción. ¿Cómo voy a decir que el valor de la mercancía es el valor de transacción cuando no hubo? O me dice, ¿sabes qué? Dame $2 por él. Oye, pero vale 50. Sí, pero él es mi hermano. Entonces, esa vinculación, se llama vinculación. La definición está en el artículo 67 y 68. Los supuestos por los cuales se considera que existe vinculación. Insisto, no soy preciso para que vayas y le des una revisada y te familiarices con la ley. Esa vinculación afecta el precio, entonces esa afectación de precio hace que lo que yo le declaré a la aduana no sea objetivo. Y entonces yo voy a decir, mi hermano me lo regaló, valor en aduanas 0, 1000% de arancel por 0 sería 0, yo no te pago aduanas. La aduana no te preguntó si pagaste o no pagaste. Fíjate bien, sí te lo pregunta, porque quiere saberlo, pero para efecto de determinar si pagas o no pagas, no le importa. Le tienes que declarar el valor de la mercancía. Para lo cual están los métodos de valoración. Si en la transacción se dan supuestos por los cuales se distorsiona el precio, que la mercancía no se vendió para ser exportada a territorio nacional, que hay una vinculación entre el vendedor y el comprador y esa vinculación afectó el precio, varias circunstancias que están en el artículo 67 que se den o que no se den, porque son circunstancias que pueden darse o no darse, afectan el precio y te dicen no puedes usar el valor de transacción. Si bien hubo una transacción de $2 en mi ejemplo, se afectó y yo no quiero que me pagues el 10% o el 1000% sobre $2, cuando tú y yo sabemos que la mercancía cuesta $50. Entonces te dice, cuando no hay transacción o hay transacción pero hay condiciones que afectan el precio, determina tu valor conforme a los métodos de valoración del artículo 71 y te los especifica en adelante. Es muy común, súper común que yo pido una muestra. Llega una muestra de Estados Unidos y me la regalaron y no me piden que la regrese, pero cuesta $1000 porque el proveedor vio potencial en mí, porque quiere que yo le esté demostrando, lo que sea. Es súper clásico que llegue a la aduana y le pregunten al ingeniero que pidió la muestra, oye, ¿cuánto cuesta? Dice, no, nada. Y el tráfico dice, pues no costó nada, ¿qué le declaró a la aduana? Ya me dijo el ingeniero nada, y le digo al ingeniero, oye, ¿cuánto declaró a la aduana? Y dice, ¿cómo que qué le vas a declarar? Pues nada, no me costó nada, no declares nada. Y entonces luego le preguntan al contador, oiga contador, me están diciendo que no pague nada. O sea, que declare valor 0 porque nos la regalaron. Pero pues yo ya le dije al agente aduanal, y el agente aduanal dice que no, que le tengo que poner un valor, usted deme el valor. Y no quiero decir todos los contadores, algunos contadores lo que dicen es, pues ponle ahí un valor representativo. ¿Cuánto? Pues unos $500. Cuando hacen el cálculo de las contribuciones dicen, no, mejor como que valga unos $100. A eso se le llama subvaluación.
sin querer queriendo, como dijo el Chavo del 8. La aduana no te preguntó, ponle ahí un estimadillo, o si no te costó, invéntate lo que diga tu conciencia. No te pregunta eso. La aduana te dice, vete al artículo 71, revisa las opciones que te doy para valorar la mercancía y declárame un valor real. Mercancías idénticas, mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido y lo que le llamamos método flexible. Pregúntale al proveedor cuánto cuesta ese producto. Es que me lo regaló, pero ¿cuánto cuesta? Tiene un valor. ¿Cuánto te lo hubiera vendido? Ese producto tal cual, en esas cantidades, ¿cuánto te lo hubiera vendido? $1,000, eso declaró. Y dile a la aduana que no hubo transacción, que estás determinando el valor de la mercancía conforme al método de mercancías idénticas o de mercancías similares. Y te dice, no, es que te lo hice a ti nada más y le puse doble flash, ok, mercancía similar. O precio unitario de venta, no, pues te dice, no sabría decirte porque pues es una configuración para ustedes nada más, y entonces tú tienes que buscar ese producto en el mercado nacional, cuánto se vende, para de ahí determinar el costo de la importación o el valor que le tienes que declarar a la aduana. O lo que le llamamos valor reconstruido. Ese valor reconstruido es, dime cuánto es de insumos, súmale una utilidad razonable y eso es lo que yo te voy a declarar. O todas las anteriores, pero de una manera más laxa, más light, más flexible, que es bueno, no tan idéntico, porque pues tiene dos flash, pero se parece muchísimo, entonces mercancías idénticas, no tan idénticas, me voy al método flexible. Es importantísimo, si no compraste la mercancía, no tienes que decirle a la autoridad que la compraste. Y si no la compraste o la compraste y el precio se desvirtúa por alguna situación que establece la ley en el artículo 67, no podemos utilizar el método de valor de transacción. Tenemos que hacer el cálculo conforme a los métodos alternos de valoración. Muy importante que lo consideres. Recuerda, es la base para pagar el arancel. Estamos hablando de valor en aduanas y entonces es la base para determinar el IVA y el DTA y a lo mejor la cuota compensatoria en caso de que trajera, ¿sale? Y para el caso del IEPS, este asunto no me meto tanto, son importaciones de productos que están sujetos a IEPS según el artículo 2 o 3 de la ley del IEPS. Están sujetos los productos a ciertas tasas o tarifas o las dos cosas. Algunos son tasas, algunos son tarifas y algunos tienen tasa y tarifa según la ley del IEPS. Esa es la tasa. La base gravable del IEPS es la que tiene para efectos de impuesto general de importación adicionado a todos los impuestos o contraprestaciones que se deben de pagar por la importación salvo el IVA. Entonces calculo valor en aduanas, determino DTA y por otro lado, sin sumarle el DTA, determino el IGI y luego sumo las dos a mi valor en aduanas y le saco el IEPS y luego sumo mi valor en aduanas, mi DTA, mi IGI, mi IEPS para calcular el IVA. Es la forma en que se tienen que determinar las contribuciones. Nótese que el SAT recauda muchísimo dinero en las aduanas, sobre todo IVA. Entonces, lo que declaremos o dejemos de declarar en aduanas es importantísimo porque implica las contribuciones que hemos estado platicando y además deducibilidad para efectos de impuestos sobre la renta. No hablo de impuestos sobre la renta porque no es un impuesto que se cause por la importación, pero que si yo no hago una importación de manera correcta, yo no determino los valores de manera correcta, no estoy determinando los impuestos y derechos de manera correcta, entonces todo lo que yo quiera deducir va a estar mal. Hay empresas, no quiero decir las conozco, no, pero es muy sabido que subvalúan. ¿Qué es esto? De comprar en 100, lo declaran en 50 y si tienen que pagar el 10% de arancel, pues pagan 5 pesos en lugar de 10 pesos. Eso se llama subvaluación, una práctica, siempre les digo yo a todo mundo, es muy corriente. No lo tienen que hacer. Si tu producto está caro y sale caro importarlo y no te da margen, pues no te dio margen y no te lo traigas o busca otro proveedor o busca otro producto. No bases tu negocio en la ilegalidad, no bases tu negocio en traértelo
en la maleta o en no sé dónde. No lo bases en eso, basa tu negocio en lo legal. ¿Para qué le andamos jugando al vivo? La subvaluación, si bien lo que establece la ley aduanera es para embargo, que subvalúes más del 50%, es un montón de rango que le da aduanas en la ley aduanera para que podamos subvaluar. No te estoy diciendo que lo permite, solo es para que te embarguen. Hace pensar que es como muy laxa, pero lo cierto es que no. Subvaluar es una práctica, no sé si muy común, pero sí muy corriente cuando tenemos muchas formas de establecer la base gravable. Y recuerda, esta base gravable es la base para cálculo de impuestos, aunque no tengas que pagar impuestos porque estás exento, porque tu mercancía viene originaria de Estados Unidos y traes TL, CAN y no pagas ni DTA porque pues se negoció por la regla 514 que no se pague, bueno, por el tratado se negoció que no se pague el DTA y la regla 514 te dice no lo pagues y no pagamos arancel. Y a lo mejor eso es fertilizante y entonces está sujeto a anexo 27 y no pagas nada más que la prevalidación y la contraprestación. Yo no te sugiero que subvalúes. Aunque tengas que pagar mucho, no sugiero que subvalúes. Insisto, si no es negocio, no es negocio. ¿Para qué vivir con el Jesús en la boca, como dicen? Gracias.